Bienvenido al canal Biblia y Oración, un espacio diario donde tenemos la posibilidad de leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. A través de Veritas Christi, escuchemos con atención. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor, y prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y sé paciente en la adversidad y en la humillación, porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él, y Él te ayudará. Endereza tus caminos, y espera en Él. Los que temen al Señor, aguarden su misericordia, y no se desvíen, no sea que caigan. Los que temen al Señor, confíen en Él, y no se retrasará su recompensa. Los que temen al Señor, esperen bienes, gozo eterno y misericordia. Los que temen al Señor, ámenlo, y sus corazones se llenarán de luz. Fíjense en las generaciones antiguas y vean, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿O quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿O quién lo invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia, y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 36. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agozarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor protege y los libra de los malvados, y los salva porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hoy se habla de varias enfermedades que inclusive son más graves que la misma pandemia que acabamos de pasar con el COVID-19 y que desafortunadamente día a día está llevándose al cementerio a tantas personas. Se habla de la depresión, del estrés y de la ansiedad. La depresión por estar viviendo y anhelando el pasado. El estrés porque nos cuesta muchas veces saber enfrentar el presente, entonces nos angustiamos. Y la ansiedad porque queremos ser el control remoto del futuro. Pero mire cómo el texto de la palabra de Dios hoy nos lleva precisamente a alertarnos contra esta enfermedad que es la ansiedad. Y se da en ser el más importante, inclusive el tener más dinero. El libro del Eclesiástico nos alerta: prepárate para la prueba. Por eso dice el autor: endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Sé paciente en la adversidad y en la humillación. Sí, es que tenemos que llenarnos de paciencia. Paciencia, paz en la conciencia. Es lo que une esta sola palabrita y que solamente Dios da. La paz como fruto del Espíritu Santo. Por eso yo le recomiendo mucho pedírsela a mi Dios todos los días: Señor, dame paz, dame paciencia en mi corazón, en mi mente. Y de esta manera puedo luchar contra la ansiedad. La paciencia lleva a no angustiarnos y a mantenernos firmes ante las dificultades, ante las humillaciones y ante las adversidades. De ahí el temor del Señor. Los que tienen temor al Señor aguardan su misericordia. Los que tienen temor de Dios confían en Él. Los que tienen temor de Dios esperan bienes. Los que temen a Dios lo aman con todo el corazón. Y es así como se manifiesta el amor, la misericordia y la compasión del Señor, que inclusive lo veíamos el domingo anterior. El Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempos de desgracia, y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Qué hermoso este final del texto del día de hoy, en el versículo 11, que ojalá tengamos la posibilidad de meditarlo día a día, este texto del libro del Eclesiástico, porque el Señor es quien salva a los justos. Escuchábamos al salmista: y salva a los justos, librándolos de los malvados y salvándolos en medio de tantas dificultades, porque se acogen a Dios. Ese Dios que se manifiesta en su palabra hoy, y esa palabra que se ha hecho carne, se ha hecho hombre en la persona de Jesucristo. De ahí que Jesús da una gran lección hoy a sus discípulos. Fíjense que empieza toda una catequesis en contra de esta ansiedad. Y la catequesis tiene que ver precisamente con Él. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Es una catequesis no de una tragedia anunciada, no de una crónica de una muerte anunciada. No, no es eso. Es una catequesis en la cual el mismo Jesús quiso pasar por la prueba. Esa prueba precisamente en la que todos los seres humanos estamos llamados a pasarla. Claro, si queremos y si verdad sentimos amor por la prueba. Y es donde a través de la cruz limamos nuestras asperezas, pero también limpiamos tantos deseos mundanos que día a día nos alimentamos. Los discípulos, dice el evangelista, no entendían lo que Jesús decía y sintieron miedo preguntarle. El miedo que muchas veces uno lo llena, lo arrincona y como que lo oprime, porque ese miedo de que a uno le descubran la verdad de una vida mundana, de una vida llena de materialismo, de una vida llena de confort, de una vida en la que andamos muy pendientes de nuestros celulares, de redes sociales y de lo que diga la imagen en los mismos medios de comunicación. Por ello los discípulos estaban discutiendo.
¿quién era el más importante? Hoy, como miembros de la iglesia, nos preguntamos, ¿quién es el más importante? Y de seguro nace aquí la ambición. Yo soy el que debo ir adelante, o yo soy el que debo subir, o yo soy el que estoy más cerca de Jesús en esta misión que Él está llevando. De seguro muchas palabras se entrecruzaron entre ellos en medio de esa discusión. El Papa Francisco, en el año 2020, nos da una muy bella lección en torno a ello y quiero hacerla actual hoy. Dice el Papa que en esta ansiedad de mundanidad, esta ansiedad de ser más importante que los demás y decir, no, yo merezco esto, no lo merece el otro. Esta es la mundanidad, este es el espíritu del mundo, y quien respira este espíritu, respira la enemistad de Dios. O estamos con Cristo, o estamos contra Él. Hay que ser muy claros y definirnos. No podemos estar sembrando dos velas, una a Dios y otra al diablo. No podemos estar encendiendo dos velas, una al Evangelio y otra al mundo. Evitemos hacer compromisos con el espíritu mundano para treparnos más, para querer dominar y claro, aspirar a ser más grandes, pero no por unos méritos verdaderos, sino por las influencias de otros. En nuestro país las llamamos palancas. ¿Quién es entonces el más grande de nuestra iglesia? ¿O el más grande de nuestras familias? ¿O el más grande en nuestras comunidades? Dice el Papa, el más grande de la iglesia, retomando las palabras de Jesús, es el que se hace servidor de todos, aquel que sirve a todos, no el que tiene más títulos. Y de ahí que Jesús pone en medio de ellos el niño. ¿Por qué el niño? Y lo abraza con ternura. Porque Jesús habla con ternura, con sencillez. El que recibe a uno de estos pequeños me recibe a mí. Es decir, el que acoge al más humilde, dice el Papa, al más servidor. Y este es el camino contra el espíritu del mundo, porque hay un solo camino, la humildad, servir a los demás, elegir el último lugar, no trepar. Así pues que no negociemos con el espíritu del mundo. No nos quedemos solamente con exigir derechos, porque la mundanidad nos ha cubierto hoy de tantos derechos y exigir derechos y más derechos, sino que también, como todos lo sabemos, con sabiduría es poner en práctica los deberes en servicio de los demás. El que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Ora y oremos todos juntos también en este momento por la salud del Papa Francisco. Oh Dios, que por designio de tu providencia constituiste al Papa Francisco para que fuera tu servidor como sucesor del apóstol Pedro. Míralo con amor y concédele la salud para que continúe siendo, por tu gracia, principio y fundamento visible de la unidad de fe y de comunión de tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.